Una vez más, sean ustedes bienvenidos a este su museo, Huitzilopochtli, Mexico, Netzahualcoyotl. Pasen ustedes. Hoy vamos a tratar el tema de los deportes, de los juegos. Es una actividad propia del ser humano. Muchas veces se practican por gusto, por necesidad o inclusive por ocupación. Después de un tiempo de practicarlos, saben que dentro de una actividad recreativa de este tipo se encuentran ciertas habilidades, ciertos requerimientos de fuerza, cierta condición física, resistencia, cooperación, competencia y amistad. Ellos, ahora estoy convencido, les encantaba el deporte, les encantaban los juegos. Ellos de alguna manera esa actividad la fueron introduciendo en su vida cotidiana, en sus ceremonias, en sus actos políticos, sociales y recreativos. Y de esa manera el juego y el deporte lo hicieron parte de su vida. Y dentro de este aspecto competitivo, natural del ser humano, se incluye el deseo de ganar y ser cada vez mejor. Yo lo único que te puedo decir es, según información que me ha llegado, se han encontrado más de 1,500 canchas en 1,200 lugares de nuestra república. Se puede decir que en toda comunidad había una cancha, un juego, o no una, sino varias canchas donde ellos podían practicar estos deportes y estos juegos. El equipamiento que llevaba, bueno, vamos a dejarlo ahorita en su momento, vamos a hacer la aclaración de lo demás. Ahora entremos a mayor detalle. Todo juego, todo deporte con pelota requiere desde luego las pelotas. Y lo único que te puedo decir es que México, esa parte del sur de Veracruz y parte del norte de Tabasco, ahí fue la madre de todo el deporte a nivel mundial. ¿Por qué? Porque allí es donde el único lugar donde se daba el árbol del tule. Y su látex servía para hacer, después de 3 meses de un proceso de maduración y de secado, que daba la pelota. ¿Y qué te puedo decir de juegos? Me he encontrado algo que a mí me llenó de gusto. Y aquí puedes constatar que había quien llevaba el fuego. Todas nuestras culturas al fuego le tenían un gran respeto. Que había desfiles con banderines de los equipos, de los pueblos. Claro que posiblemente sí lo sabía. Que había presentación de los participantes y público que los viera para quién iban a jugar. Claro que también lo sabía. Que había premiación, que había ceremonias, había premiación. Oye, si tú ganas, mereces algo. Y de esa manera, ellos llevaban a cabo ceremonias de premiación. Y hay algo muy importante. A todo aquel deportista que duraba un tiempo siendo un campeón, también se le recordaba con alguna de esas formas que ellos seguramente llevaban a cabo, que con una escultura. Y lo vamos a ver. Eso, un hecho comprobado. Ahora vamos los deportes clásicos. Bueno, todos sabemos que la competencia de la carrera siempre ha sido del ser humano, individual y de relevos. La carrera campo traviesa, que pudiera bien parecerse a la del maratón. Que tenían competencias de tiro de la lanza, claro, porque tenían que competir en distancia y en puntería, a ver quién tenía mayor distancia y a ver quién tenía mejor puntería. Lo mismo el tiro con el arco. Hoy vimos en las Olimpiadas de Londres
cómo nuestros arqueros están reviviendo ese añejo que ya lo traemos los originarios en la sangre. ¿Competencias de fuerza? ¡Claro que las había! También. ¿De lucha? También. ¿El tiro con bala? También. Aquí nomás les hago mención de algunos de los deportes en los cuales encontré una imagen. Ahora pasemos a los deportes acuáticos. Los deportes acuáticos, y razonemos, la Gran Tenochtitlan estaba rodeada de agua. Claro que sabían nadar, y seguramente había competencia a ver quién nadaba más. Competencias de buceo, competencias de aguantar más abajo en el agua, competencias de canoas individuales y por equipos. Seguramente las hubo, porque eso es parte del ser humano. Y qué mejor que lo podemos constatar en un mural encontrado en Teotihuacán. En Teotihuacán encontramos una serie de imágenes donde hay ciertos niños, ciertas personas jugando y sobre todo jugando con pelota. Aquí es la mejor comprobación de que ellos conocían el juego de la pelota con el pie, con la mano, con un bastón y con el pie. El deporte de la pelota, ese maravilloso instrumento del cual hoy podemos constatar que hay muchos deportes con el juego de la pelota. Este juego de la pelota ellos acostumbraban, no sé si nada más golpearle con una rodilla, con una cadera, con un brazo. ¿Y por qué no? Había quien dominaba ciertas jugadas y había ciertas piruetas que le daban vistosidad a ese juego. Pero tenemos que recordar que la pelota es de hule macizo, caucho macizo. Y por lo tanto, si no tenían protección, cualquier golpe en la cabeza, en el estómago, en la pierna descuidada, podía ocasionar un daño. Por lo cual ellos tenían un equipamiento que tenía, desde luego, un casco, rodilleras, codera, caderas, antebrazo, inclusive hasta zapatos. ¿Que había árbitros? ¡Claro que había árbitros! ¿Que había anotadores? ¿Que había marcadores y anotadores? ¡Claro que los había! Así es que cada jugador tenía que prepararse con su equipo adecuado. Otro tipo de juegos. Juegos con pelota. Bueno, aquí me encontré esa imagen, un tipo de béisbol en una cancha reducida. Aquí encontramos a ya propiamente lo que se pudiera llamar el deporte. A un pitcher y a un bateador. Y eso no lo inventé yo. Ahí están las figuras. Otro tipo de deportes de participación. ¡Claro! Otro tipo de juegos. Aquí se ve un jugador con su pelota y los demás en alguna forma siendo parte o ser parte del juego. Aquí vemos otro tipo de juego con la pelota. Hay que lanzarla y hay que pegarle al marcador. Y aquí están los demás. Este es nuestro deporte que hoy seguimos y queremos darle a conocer. Continuamos. Tenemos que distinguir que había dos tipos de deporte. Un tipo de deporte sin pelota, como son los que acabamos de mencionar primeramente, y otros con pelota. La pelota podía ser impulsada por un bastón, que aquí vemos de diferente medida, diferente tamaño, y con partes del cuerpo. Ya aquí ya no se utiliza ningún instrumento. ¿Cuáles son esas partes del cuerpo? Pues el pie, el puño, la rodilla, el codo, el hombro. Así es que ellos seguramente tenían un deporte para cada una de estas partes del cuerpo, donde ellos las utilizaban para llevar a cabo su deporte. Vean ustedes nada más esta maravillosa maqueta de la Gran Tenochtitlan. Tal era la importancia que tenía el deporte, que estaba el centro ceremonial a Huitzilopochtli. Enfrente de él está el centro ceremonial a Quetzalcóatl. Y atrás,
Este es a Quetzalcóatl, aquí atrás está. Y atrás de ellos, en misma línea recta, está un estadio de deportes. Y si realmente esa maqueta pudiera coincidir con un estadio donde pues no cualquiera jugaba. Acuérdense que él era parte, el centro de un imperio. Entonces, este era el gran centro ceremonial del deporte de la Gran Tenochtitlan. Pero para hacer un estadio, para hacer una cancha, se necesitaban planos, se requería ingenieros, se requería gente que conociera del deporte. Y había que hacerlo con medidas estrictas, porque toda cancha y todo deporte, como vamos a ver más adelante, tenía sus reglamentos. Reglamentos donde estaban todo lo concerniente a cada deporte. Aquí vemos un estadio donde los jugadores están jugando su pelota y arriba están la gente que lo está apreciando y el espectáculo de ese deporte. Aquí ya vemos un estadio con gente. Yo estoy seguro que también había pasión. Por eso en algunos casos, casi estoy seguro, también se apostaba. Aquí vemos otro estadio, lo mismo con gente que en alarido cuando pues está viendo ganar a su equipo, y un tanto triste cuando su equipo pues, no logra ganar. Aquí tenemos otra imagen, y créanmelo que cuando vi la imagen me gustó, pero también me sentí triste porque la leyenda que decía el libro donde tomé esa foto decía: tiempos que jamás volverán. ¿Por qué no los hacemos volver? Esto es un estadio de nuestros deportes. Ojalá y tengamos un acto de conciencia de nuestras autoridades. De otra manera, yo sencillamente los puedo calificar de traidores el no recuperar nuestra historia y sobre todo nuestra historia del deporte. Ustedes podrán constatar cómo lo que les acabo de mencionar, aquí está el centro ceremonial a Huitzilopochtli. Aquí está el centro ceremonial a Quetzalcóatl, el señor de la sabiduría. Y aquí está el deporte, su palacio, su estadio, donde ellos iban a practicar el deporte para el cual estaba diseñado este estadio. Pero no solamente la Gran Tenochtitlan. En Tula tenían y se conservan dos canchas en más o menos buen estado. En Xochicalco, en Morelos. En Chichén Itzá, Yucatán. En Monte Albán, Oaxaca. En Tajín, Veracruz. Y Seculeo, en Chiapas. Vean ustedes la hermosura de sus canchas. Aquí tenemos otro estadio. Y este se conserva. Esta es una foto natural. Esta no es elaborada. Así es que yo los invito a que investiguen, a que ojalá y recuperemos este gran tesoro perdido de nuestras culturas anteriores. Por eso, hoy y en este momento, hacemos una pausa de corazón para ustedes. Si nuestro deporte estaba totalmente aceptado y practicado en muchas de nuestras ciudades, ahora les quiero presentar algunos planos, algunas fotos de ciudades mexicas que tenían canchas deportivas. Aquí podemos ver que en Tajín, Veracruz, está la ciudad y tenía dos canchas deportivas en pleno centro ceremoniales. En la parte norte de nuestra república, Chihuahua, Sonora, y concretamente en Paquime. Aquí tenemos la ciudad y aquí tenemos dos canchas deportivas. Quiere decir que sí era parte de su cotidianidad. En Uxmal, Yucatán, bueno, estaban cerquitas de Tabasco y Veracruz, originarios de nuestras pelotas. Y aquí está, donde cerca de los grandes centros ceremoniales estaba también el juego de pelota. Monte Albán. Aquí tenemos una cancha de juego de Monte Albán. Aquí me cuentan, y hay ciertos testimonios,
de una persona que estuvo ahí, que se paró en el centro de la cancha, aplaudió y su eco daba la impresión de que era una parvada de aves. Ese era el diseño de esas, la particularidad de la construcción de esos estadios, de esas canchas deportivas. ¿Qué tanto más te podremos descubrir? Ojalá y nos llegue la información. Tula, que está cerca de aquí del Distrito Federal, también en su gran centro ceremonial hay 2 canchas deportivas. Chichén Itzá, también tenemos su ciudad con una cancha deportiva. Son 3 o 4 más canchas, pero aquí en esa parte del plano nada más aparece uno. Aquí vemos el gran centro ceremonial de Calakmul y a un costado está un estadio deportivo donde los cuales ellos practicaban el deporte. Aquí tenemos ya unos planos ya más sin tanta ornamentación, que también tenían canchas deportivas. Uxmal, Sayil, Malpasito, Sibalchaltún, Ekbalam y Cobá. Aquí tenemos las canchas donde se practicaban los deportes. También encontré ciertos planos de canchas, ya con sus medidas reglamentarias. Y aquí podemos ver la cancha y donde la gente se podía subir arriba del estadio para poder ver para abajo sus eventos deportivos. Aquí me encontré esta cancha, en la cual puede significar que era jugada por 4 jugadores. Desconocemos su reglamentación, desconocemos cuál era el tipo de juego que se llevaban a cabo con esos 4 jugadores y con la división en medio con sus marcadores. Canchas con jugadores. Aquí vemos las canchas de la doble T o una T con 2 terminaciones. Aquí vemos una cancha con 2 esencias en simbolización del juego. Aquí tenemos a 2 jugadores con el juego de cadera, con su pelota y sus marcadores. Aquí tenemos otros 2 jugadores, posiblemente con su mano de frontón, no sé. Aquí realmente desconocemos qué tipo de juego. Aquí hay uno de parejas con sus 2 marcadores, y aquí hay una de tercias. 3 esencias en su representación simbólica del juego. Ahora vamos a entrar con los olmecas. Créanme lo que a mí me impresionó mucho cuando tuve en mis manos esa información. Los olmecas representaron y quisieron inmortalizar a sus campeones. No he encontrado el porqué a las más de 16 hermosísimas esculturas de campeones deportivos. Ellos las representaron. ¿Saben ustedes? En la área de Veracruz, San Lorenzo, La Venta, no hay grandes rocas. Esas grandísimas rocas fueron traídas desde una distancia de 100 y 150 kilómetros en terreno pantanoso. ¿Qué artistas las esculpieron? Todas tienen una cara diferente, que es lo que a mí me simboliza a un campeón diferente. El casco. Aquí no son reyes, son los casos de protección contra la pelota de maciza de hule. Vean, todos tienen casco, todos tienen la protección. Por eso yo le llamo campeones deportivos inmortales mexicas. Una vez más, vemos que el artista supo distinguir las facciones de cada campeón. Hoy el tiempo las está erosionando. Esperemos pronto encontrar más información
para poderle dar un debido mantenimiento y pregonarlas en el mundo entero. ¿Por qué en el mundo entero? Porque no sabemos desde cuándo ellos inventaron la pelota. Se dice que esas esculturas tienen una antigüedad entre 600 a 200 años antes de Cristo. Así es que, cuando menos, son con pruebas que hoy se han hecho con el carbono 14. Así es que, continuamos. Competencias deportivas. Si en toda nuestra república se han encontrado 1500 canchas en más de 250 lugares, lo que da lugar a que cada deporte tenía una reglamentación. Estaba escrita en nuestros libros, llamados códices. ¿Qué pasó con esos códices? Todos nuestros códices fueron quemados por órdenes del Vaticano. Las órdenes las cumplieron los sacerdotes, obispos y frailes católicos, que porque todo eso estaba escrito por el diablo y para el diablo. Hoy lamentamos esa pérdida. Cada pelota servía para cada un tipo diferente de deporte. Había árbitros, había protecciones, reglamentos de protecciones, porque sabían y estaban conscientes de que podían sufrir heridas. Se utilizaban bastones, la cadera, paletas. ¿Que se utilizaba la rodilla? Claro que se utilizaba la rodilla. Que había jugadores que en un momento dado no tenían la pelota, claro que también lo sabía. Que había con el pie. Con el pie se les hace conocido el fútbol, ¿verdad? Bueno, yo estoy seguro que también lo practicaba. Así es que esa es parte de nuestra esencia, de la enorme sabiduría que tuvieron nuestros pueblos. Por eso Quetzalcóatl está presente y continuamos con esa sabiduría que Quetzalcóatl dotó a nuestras culturas originarias. ¿Continuamos? Ya remarcamos que teníamos estadios, que había gente, se han encontrado canchas naturales, que había escuelas, claro que había escuelas, había maestros que sabían un poquito más, veteranos, gente que quería transmitir su conocimiento de cada juego. Aquí me encontré esta imagen, que más que una imagen me da una idea de cómo se plasmó una invitación a un gran campeonato de deportes, un campeonato deportivo. Aquí vemos al jugador y alrededor quizá eran las fechas, quizá eran los nombres de los equipos participantes, pero me da la idea de que este era su sistema de publicidad, de promocionar un gran partido. Tenemos dos marcadores, que había premios, claro que había premios para los ganadores, que había hermosas guerreras premiando a los ganadores y sobre todo la inmortalización de esos campeones. Imagínense qué gusto sentían cuando un campeón duraba 5, 6, 7, 10 años siendo imbatible, siendo invencible. Por eso yo declaro, este museo declara a la cultura olmeca como el inicio de todos los juegos de pelota, porque repito, aquí fue en el único lugar donde se daba el árbol del tule. En ninguna parte del mundo se daba. Y de su látex se hacían las pelotas. Esas pelotas que hoy las vemos bastante sofisticadas. Aquí vemos la representación de algunas pelotas, de un marcador. Y esto es con lo que queremos ahora promocionar. Hacerle una hermosa promoción y que reconozcamos y que reconozcan que nuestras culturas amaban y practicaban el deporte y este país, estas culturas fueron originarias de muchos deportes que hoy se están practicando. Queremos que se reconozca y pedimos a la UNESCO que haga los estudios convenientes para que se le dé ese privilegio de conservación. Y la gente que nos ha destruido, que nos ha
obstruido en nuestro conocimiento y en nuestra práctica, no lo siga haciendo. Queremos que esto sea una aportación de nuestras culturas pre-cuauhtémicas al mundo. De corazón, de parte de Huitzilopochtli.